ya está en contacto con nosotros, con Agroeducación. ¿Cómo te va? Abrazo grande, Salva, un gusto estar contigo. Muy buenos días para todos, para toda tu audiencia. Bueno, ayer, en el Congreso había de Fiel, había mucha expectativa y bueno, las posiciones eran concurrentes en plantear un Sergio Massa, que viene a ser, muchos decían, una continuidad del kirchnerismo, una política más intervenida, y un Javier Milei que era un candidato, que desconocía el funcionamiento del Estado. Y que, claro, puesto eso en la variable económica, generaba mucha incertidumbre para el arranque del próximo gobierno. ¿Cómo estás viendo vos, a los dos candidatos y cómo arrancarían económicamente ambos en un escenario muy complejo? Coincido con esto. Lo pondría en un título tal vez conceptualmente muy general, pero me parece que es vital, y es que el desafío es la gobernabilidad, gane quien gane, Salvador. Gobernabilidad implica capacidad para llevar adelante una agenda de gobierno que sea adecuada, proporcional a los problemas que tiene que resolver la Argentina. No solamente es mantener la estabilidad del sistema. Y en ese contexto, la gran pregunta es, por el lado de Massa, ¿cuán flexible y audaz va a ser él para no continuar, sino modificar lo que está haciendo hasta ahora y cumplir con lo que viene prometiendo? Un superávit fiscal primario del 1%, una caída de los subsidios incluso a niveles más bajos de lo que teníamos al final de la administración de Macri, él habla del 1,8 del producto el primer año. Eh, Evidentemente, él puede de alguna manera justificar que todo lo que ha hecho en el último medio año, o por lo menos en el último trimestre, se entiende, se explica. Yo no lo justifico, pero uno puede entenderlo en el contexto de su principal objetivo, que era ser competitivo en materia electoral. Evidentemente eso lo ha logrado, pero si no modifica de cuajo justamente esos objetivos y esos instrumentos, de ninguna manera va a poder cumplir con el presupuesto que él mismo ha enviado y que todavía tiene que discutirse. Así que por el lado de Massa la clave es cuánto va a cambiar. Él está hablando de cambio. Ayer propuso 10 puntos de un consenso sobre políticas de Estado, acerca del cual es difícil disentir, pero bueno, si está en general, quiere decir que tal vez no sirva, ¿no? Son objetivos demasiado, me parece a mí, así, casi te diría sacados de un libro de texto, pero en la práctica esto implica sacrificios muy significativos y tocar un gran número de intereses, sobre todo de segmentos que forman parte de su coalición. Por el lado de Milei, por otro lado, la pregunta es, ¿cuán rápido él va a aprender? ¿Cuál va a ser su curva de aprendizaje? ¿Cuán pragmática va a ser su política en la primera etapa? ¿Y con qué equipo él dispone o cree que puede llevar adelante una agenda muy transformacional? En este sentido, creo que es vital, tal vez no en términos de nombres, pero sí en instrumentos de política pública, que más allá de las propuestas que él ha hecho hasta ahora, que son también muy generales, por ejemplo, la dolarización, no se refiere tanto al qué, sino al cómo. Decir que tiene 5 planes para dolarizar, Salva, que decir que no tiene ninguno. Tiene que Sí, precisar cómo se hace eso. claro. Y sobre todo, dar pautas claras de qué pueden esperar los argentinos en los primeros 6 meses, donde efectivamente tiene que haber una recomposición de los precios relativos. Ambos, Massa y Milei, tienen que explicar a la Argentina que para bajar la inflación tiene que subir la inflación. Eso únicamente vos lo puedes explicar al público. No conozco a nadie más que pueda explicarlo. Es muy difícil y es costoso políticamente. El desgaste del próximo gobierno va a ser enorme, fundamentalmente en esos primeros meses, por la decepción que va a generar fundamentalmente en los sectores que lo han votado. Bueno, yo te voy a pasar ahora con Carlos Echepare, pero antes, te voy a decir públicamente, porque después lo vas a escuchar por ahí y después vas a decir, mirá, Salvador, cómo nos saca mano. Yo en las charlas, ahora voy a dar una a mediodía, siempre digo que los analistas políticos cuando se presentan ante el público dicen, el escenario es desafiante,
inquietante e interesante. Digamos, o sea, cuando tirás esas tres cosas, vos decís, ay mamita querida, lo que viene, desafiante, inquietante, interesante. Me parece que son tres palabras que están en toda la boca de todos los analistas políticos hoy cuando tienen que hablar de Massa o de Milei. Carlos, por favor, adelante y te presento. Sergio, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Después de esta introducción que hiciste, que me parece que es un análisis brillante como siempre, Gracias. básicamente lo que preocupa en la Argentina es la gobernabilidad, donde va a quedar otra vez un país partido, un Congreso partido, porque hoy está partido el Congreso también, y dos candidatos que uno directamente está despegado y otro que intentará despegarse del kirchnerismo. Y la gente que vota a Milei pensando que es el antikirchnerismo, si querés. Eh, y la gran incógnita de qué va a hacer Massa con eso. ¿Se puede gobernar la Argentina sin el kirchnerismo y con la provincia de Buenos Aires, Kicillof? El problema acá es qué es el kirchnerismo hoy, Carlos. Es una pregunta difícil de contestar. Imagínate que han perdido Santa Cruz. Perder Santa Cruz es como si el peronismo perdiera la matanza para el kirchnerismo, ¿no? Eh, Uno se pregunta, ¿Kicillof es kirchnerista? Bueno, se lleva mal con Máximo, por ejemplo. Tiene una buena relación con Cristina, pero él mismo habló de forma metafórica que hay que pensar en una nueva melodía. Y efectivamente se convirtió, curiosamente, siendo una persona supuestamente de izquierda, en uno de los pilares de Sergio Massa, desde el punto de vista electoral. Massa no hubiera hecho la elección que hizo en la provincia de Buenos Aires sin Kicillof, que por supuesto contó con la inestimable colaboración de la oposición que dividió su voto, lo cual es completamente absurdo. El peronismo tiene la influencia en la Argentina que evidentemente aún puede demostrar gracias sobre todo a la oposición, que hace todo lo posible para facilitar el camino exitosamente, ¿no? Entonces, hoy el kirchnerismo tiene a una Cristina asediada por sus causas judiciales, ahora con este último escándalo que pone de manifiesto que utilizaron todos los medios clandestinos posibles para acceder a información haciendo una tarea de inteligencia ilegal. Esto es muy importante porque va a tener indudablemente impacto, sobre todo, pero no únicamente en la justicia. No tiene sucesores y tiene una sociedad que se ha corrido de manera vertiginosa a la derecha. Una sociedad que demanda una política antiinflacionaria, una sociedad que demanda dólares para poder estabilizar, para poder seguir sacándose los pesos que el kirchnerismo emitió encima. Es decir, todo lo que está ocurriendo pone de manifiesto que el paradigma del kirchnerismo no tiene posibilidad material de seguir funcionando. Entonces yo creo que seguir pensando en el kirchnerismo es, digamos, mirar a la Argentina con el espejo retrovisor y no darse cuenta que hay una reconfiguración del mapa partidario. Uno lo ve más fácil en la oposición, porque claro, esta nueva concordancia o pacto o acuerdo entre Milei y Macri, bueno, implosiona en la práctica Juntos por el Cambio. Veremos hasta qué punto este espacio que busca liderar la reta con el radicalismo, la coalición cívica, otros partidos, puede tener o no encarnadura electoral. Uno mira territorialmente, bueno, hay 10 provincias en manos del radicalismo, el PRO moderado y algunos aliados, con lo cual en principio vamos a una reconfiguración de todo el arco partidario, que incluye al peronismo, que está en un rápido proceso de deskirchnerización. Cuando uno analiza estos 10 puntos que Massa está proponiendo, no tienen nada que ver con el kirchnerismo, empezando por plantear superávit gemelos, fiscal y comercial, que fue exactamente lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo. Generó un fuertísimo déficit fiscal y destruyó efectivamente los incentivos para exportar a la Argentina. Hay un tema que me gustaría tocar que no tiene tanto que ver con la cuestión política, pero sí con la cuestión social. Yo cuando voy a las charlas encuentro un escenario binario, o sea, Massa, Milei, Milei, Massa. Es binario.
O sea, si vos tomás partido, automáticamente te convertís en querido, odiado por un grupo o por otro. Me he encontrado ayer, viajé mucho, porque tuve un viaje muy largo, entonces fui revisando YouTube, que hay muchos periodistas que han tomado partido. La Nata dice que va a votar a Massa, Tenenbaum que va a votar a Massa, digamos, y de pronto mi sensación es ver a la sociedad jugando un Boca River cuando estamos en un escenario de fragmentación política y nadie le avisó que hay un escenario de fragmentación política. Y eso que dijiste vos en la primera parte, el divorcio entre lo que va a ocurrir en los próximos meses y lo que espera la sociedad, mi sensación es que es muy grande y que estoy preocupado por ese divorcio que existe. ¿No te parece que en toda la comunicación social digamos, estamos jugando un Boca River cuando esto no es un Boca River, es un escenario de fragmentación política? Bueno, a ver, la dinámica de un balotaje te lleva a eso, a una polarización que es muy intensa y al mismo tiempo es de muy corto plazo. Se acaba la noche de la elección. Porque todos los que votan a Massa no piensan igual, todos los que votan a Milei tampoco. Está claro, Salva, hay una forma de evitar esa polarización en tus charlas, es decir que sos neutral, entonces te insultan todos, ¿no? Bueno, sí, yo de hecho lo hago, pero te quiero decir, de hecho yo digo, vamos a hablar de economía, no hablemos de política, vamos a ver cómo vivimos el día después, y de esa forma la gente se alinea, pero termina la charla y la gente Sí, claro. sigue con el Boca River, y vos decís, che, mirá que cuando pase esto no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría, y yo veo que puede haber una gran frustración en la sociedad argentina, gane uno, gane otro, en cuanto a las medidas que pueda tomar en los primeros 90 días. No, en los primeros 20, porque las medidas más importantes las tienen que tomar antes del 10 de diciembre. Incluso si Milei es presidente. Tiene que coordinar con el equipo saliente, con Sergio Massa. Lo más importante para saber si vamos a una crisis de las características que vos estás sugiriendo o no, Salva, es si la noche del domingo o el lunes a la mañana se juntan ambos candidatos. Y no importa quién gane, coordinen lo que van a hacer de acá al 10 de diciembre. Luego lo que van a hacer, porque aún en el caso que Massa gane, si él efectivamente es consistente con su propuesta de un gobierno de unidad nacional, no puede ignorar al que sacó 40 y tanto por ciento. Al contrario, si él hace la unidad nacional con sus vecinos, amigos, digamos, con la familia, no sirve. Acá tiene que haber un acuerdo que cruce todo el arco político, aún esta polarización que en algún sentido tiene características transitorias, porque la fragmentación es mucho más importante que esta polarización temporal, coyuntural, que vamos a ver el domingo 19. Ahora, superar la grieta, como dice Massa, o llevar adelante una agenda muy transformacional como la que tiene Milei, requiere de acuerdos en todo el arco partidario y también en el sector productivo. No puedes hacer eso ignorando a la fuerza de la producción, que son las que tienen que protagonizar este proceso de transformación productiva que la Argentina en parte ya hizo, sobre todo el campo, pero como ustedes son muy conscientes, hay sectores enormes de la economía cuya productividad, digamos, no le permite realmente competir hoy, ya no en el mercado mundial, obliga a la sociedad a consumir bienes y servicios de poca calidad y alto precio, con lo cual también allí hay que ayudarlos a reconvertirse. Esto requiere indudablemente una aproximación bien integral, ¿no? Carlos. Sergio, ayúdame a pensar, porque yo trato de darle vueltas y no le encuentro explicación. Somos una sociedad jodida, evidentemente, los argentinos. Ahora explícame cómo pasamos de Milei es Massa a Milei Macri contra Massa en 48 horas y parece que hoy Milei fuera la salvación. Bueno, el problema es pensar que una persona puede ser la salvación. Es un gran error. Si fuera Churchill tampoco sería la salvación. Churchill sin la sociedad británica, sin sobre todo la Fuerza Aérea Británica, no hubiera sido efectivamente lo que fue, ¿verdad? Y reconozcamos que después de ganar una guerra que estaban perdiendo, los británicos le echaron, o los ingleses por lo menos le echaron a Churchill, con lo cual nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como decía la famosa propaganda de cuando éramos chicos, muchos de los oyentes no saben de qué estamos hablando.
El problema aquí es pensar que hay personas digamos, o propuestas individuales o tal vez de un grupo que en sí misma alcancen. Ningún país se desarrolla ni se gobierna de ese modo. Y yo entiendo la frustración que existe, naturalmente, con lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos 40 años, para no ir más atrás, pero suponer que hay algún tipo de atajo en materia de desarrollo o hay alguna política pública en particular o algún cambio monetario que en sí mismo te alcance para salir de este proceso largo de decadencia, creo que es ingenuo. Y para evitar excepciones, lo mejor es ser realista. Lo que pase va a requerir, si vamos a salir de esta senda de decadencia a largo plazo, muchísimo esfuerzo de toda la sociedad. Y eso requiere un liderazgo muy claro, comunicación, no puedes mentirle a la gente. Acá, antes de estar mejor, vamos a estar mucho peor. Yo no tengo ninguna vocación política, yo le tengo que decir a la gente lo que siento y pienso que va a ocurrir. Claro. Por eso, digamos, tengo las manos libres para avisar. Viene en el momento muy complicado. Imagínense que, según algunos analistas, Domingo Cavallo, ¿verdad? Que en lo personal lo considero un prócer, con los errores que cometen los próceres, ¿no? Piensa que la inflación va a navegar en torno del 300% anual el año próximo. Va a decir, casi se va a duplicar respecto a los niveles de este año. Y eso tenemos que entender que es necesario, porque claro, hay tantos pesos que están, precios que están pisados, que necesariamente tiene que haber una recomposición que nunca es fácil, nunca es sencilla, pero lo peor es no hacerlo. Es como que no querés ir al dentista porque tenés miedo y sí, te va a doler, pero si no vas es peor. Entonces hay que tener coraje y entender que vamos a pasar por por lo menos mitad de año recontra complicado. Es cierto que gracias a su audiencia el país va a estar muchísimo mejor en materia de actividad económica, exportación. Este año el producto va a caer ¿cuánto? ¿2,5%, Salva? Sí, sí, más o menos va a estar cayendo 2,5-3%. Seguramente el año que viene deberíamos mejorar por lo menos un poco, pero en términos sobre todo de, digamos, pérdida del poder adquisitivo, la primera mitad de año va a ser durísima. Esto lo van a pagar, como siempre ocurre en la Argentina, los jubilados, los empleados públicos, todos los sectores de ingresos fijos y aquellos que van a firmar algún convenio con alguna cláusula de reajuste, pero hasta que llegue esa cláusula van a estar perdiendo respecto a la inflación. Te hago una consulta, te saco de esta cuestión más estructural y te llevo a tu trabajo. Te preguntaría, suponete que vos te llama hoy a la tarde, a las 2 de la tarde Milei, y te dice, mira, te pago una consulta, y a las 4 de la tarde te llama Massa y te dice, te pago una consulta. A ver, en este escenario, ¿qué tendríamos que esperar nosotros, los que estamos aquí en el llano, que anuncien Milei o Massa en la última semana? Vos como consultor, ¿qué le dirías? ¿Le sugeriría que anuncien sus ministros? ¿Le sugeriría una narrativa especial? ¿Qué tendríamos que esperar de ellos? Porque en verdad lo que está claro, yo sé que vos hacés encuestas, no te la voy a pedir, yo acá tengo 6 encuestas y las 6 encuestas dan 3 ganadores a uno y 3 ganadores a otro y con una diferencia que es margen de error. Con lo cual digo, ¿qué tendrían que decir para que uno le saque diferencia a otro? Como ocurre a menudo en estas instancias electorales de segunda vuelta, Salva, los indecisos son cruciales. Hoy debe haber algo así como 8% de indecisos, más o menos. Es un número muy significativo. Uno diría, si todos los que ya decidieron no van a cambiar el voto, ese 8% define quién es el próximo presidente. Entonces, el objetivo tiene que ser doble, no perder voto de lo que ya tenés y tratar de maximizar tu capacidad de seducir a ese 8%. Se trata de un votante en general muy moderado, independiente, que si no se decidió hasta ahora porque desconfía de todo, algunos de ellos no están interesados en la política, pero están obligados a ir a votar. Es probable que un porcentaje de ese 8% no vaya a votar o vote en blanco. Así que supongamos de ese 8 caes al 6 y tenés que jugarte la vida en seducir ese 6%. ¿Qué está esperando esa gente? Que te acotes, aunque sea parcialmente, el infinito nivel de incertidumbre que tiene hoy. Aunque sea parcialmente.
tenés que explicarle, convencerla de que votándote, bueno, puede esperar efectivamente en algún momento ver la luz al final del túnel. Que la luz sea real, no sea una ilusión, un segundo semestre, brotes verdes que nunca llegan. Tiene que ver un camino crítico que vos tenés que ayudar a dibujarle. Entonces, eso cada uno lo tiene que interpretar y lo tiene que llevar adelante según sus ideas. Me parece que Massa lo está intentando a partir de esta idea de la Unión Nacional, a partir de reivindicar la figura, por ejemplo, en su momento de Alfonsín, no porque Alfonsín sea muy popular fuera del radicalismo, sino porque parte de ese 6% efectivamente es voto radical. Y por el lado de Milei, ahí hay tres elementos para tener en cuenta, por lo menos a partir de los estudios que hacemos nosotros con Eduardo D'Alessio. Punto número uno. Milei es visto como alguien sin experiencia, lo cual es cierto. No tiene experiencia de gestión en el sector público, pero tampoco puede mostrar experiencia de gestión en el sector privado. Lo comparo, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Trump no tenía experiencia pública, pero era un empresario muy, muy conocido, mediático. Todo el mundo sabía que había armado un imperio. Después podemos ver si heredó la plata, lo hizo, no importa. Pero claramente era visto de ese modo. No importa la realidad, sino cómo la gente te percibe, ¿no? Entonces, Milei no tiene esa experiencia práctica de tomar decisiones. Tiene un conjunto de ideas muy consistente que el tipo logró comunicar con enorme capacidad y precisión, pero tampoco puede decir, bueno, mis ideas fueron aplicadas en estos 10 países y salieron bien. En realidad, no hay ningún país donde se hayan aplicado las ideas que propone Milei. Con algunas yo estoy bastante de acuerdo, pero en la práctica no puedo decir, mirá, efectivamente, estos países parecidos o no a nosotros hicieron esto y mirá qué bien le fue, ¿no? Entonces, ahí hay un primer desafío para él. Segundo desafío, hasta ahora Milei no logró mostrar equipos. No digo una persona, no hay salvadores. Si tuvieras a Messi, decir, mira, Messi va a ser mi ministro de Economía, mi jefe de gabinete, fantástico. No hay Messi en política, eso queda muy, muy claro, ¿no? Pero como no tenés Messi, designar un ministro, ¿no? ¿Qué diferencia hace? Ahora me decís, mira, traigo a Larry Summers, del ministro de Economía o del presidente del Banco Central, o qué sé yo, una figura así emblemática, y bueno, está bien. No hay eso tampoco, no van a venir a la Argentina, ojalá quisieran venir a la Argentina, pero no es el caso. Entonces, sí, la idea de que podés gobernar, que podés mostrar equipos, en ese contexto, una figura como la de Guillermo Francos es fabulosa, porque un tipo experimentado, que te traduce tal vez las ideas un poquito románticas, en vez de cosas prácticas. Él necesita, digamos, más voceros o figuras como la de Guillermo, que me parece que le ha dado a él la capacidad de bajar a la realidad ideas que tal vez eran un poquito, bueno, extrañas a la cultura política argentina, ¿no? Entonces, estos dos elementos son necesarios, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque, por lo menos hacia las elecciones del 22 de octubre, y algo estamos parecido viendo ahora, hay un segmento del votante de Milei de las PASO que tiene miedo, adivinen a qué. ¿A qué? A que gane Milei. Es decir, está de acuerdo con Milei. Quiere un país abierto, competitivo, con un Estado mucho más chico que no te intervenga. Le encantaría tener un sistema organizado. Está enojado con la clase política. Pero lo vio a Milei en, digamos, haciendo campaña, cerrando, por ejemplo, su campaña ahí en Movistar Arena, viendo a un tipo desequilibrado, excedido en todos sus gestos, y dice, ¿este tipo va a hacer lo que estaba proponiendo? ¿Va a ser capaz de hacer eso? Rompiendo relaciones con el Vaticano. Bueno, entonces, se asusta, él tiene que evitar que eso ocurra. Por eso, en el debate este domingo y en los últimos días, tiene que convertirse en una especie de hombre de Estado, ¿no? Previsible, sin que su base original se enoje o desconfíe de él. No, él no puede pasar que los chicos de 16, 18, 20 años que lo idolatran, digan, este se convirtió en casta, mirá, pactó con Macri, Bullrich y compañía y ya no grita más. Tiene que mantener de alguna manera esa efervescencia de esos grupos que tienen que ir a fiscalizar, por ejemplo, pero tiene que seducir a mi mamá, ¿no? Tiene que lograr que la gente grande vaya a votar y eso no va a ser para nada sencillo. Carlos. ¿Te imaginás un diciembre complicado? Viene el pago de aguinaldos en las provincias, gobernadores que no tienen recursos. Esos primeros 20 días después del 10 de diciembre no van a ser fáciles si tenemos las fiestas de por medio, los sindicatos.
sumamente complejo, ¿no? Gane Milei sobre todo, y si gana Massa también. Totalmente. Bueno, fíjate que hay problemas. Uno mira todo el país, ¿no? Hay problemas en Bariloche porque no llegó la plata para el subsidio al transporte. Bariloche no tiene transporte público. Te doy un ejemplo, hay otros parecidos, ¿no? Hay muchos problemas con el transporte. Voy a decir, pero ¿no están imprimiendo guita? Sí, pero no les alcanza el ritmo de emisión. Parece mentira esto, ¿no? No tienen restricción para la emisión. Igual no les alcanza. Con lo cual, evidentemente, estamos ante una situación muy complicada en el día a día en la gestión. Hay crisis sectoriales que hay que tener en cuenta. La crisis de la salud es una de ellas. Hay una epidemia de cierre de escuelas en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Cerraron 9 escuelas en el último mes y pico. Esto es porque no son más viables. Hay una caída de la demanda de la educación privada porque muchas familias no pueden seguir pagando la cuota y las escuelas cierran. De eso vamos a tener mucho, por eso no hay tiempo. A ver, el que gana no va a poder celebrar, Carlos. No puede perder un segundo celebrando. Tiene que agradecer a los votantes, amar a su equipo y ponerse a laburar esa noche. Así que yo creo que estamos ante no solamente un diciembre complicado, vamos a algunos meses complicados, porque efectivamente, si gana Massa, no le va a poder echar la culpa a Massa de la herencia. Si gana Milei, por ahí sí, pero que le eche la culpa. La verdad, esa excusa ya no sirve, porque él sabía mejor que nadie lo que iba a heredar, porque es economista. No puede decir, uy, no saben lo que me encontré. Bueno, un economista que viene criticando la política de este gobierno, tiene que decir, y sí, era un desastre, como yo sabía, por eso se lo dije, pero tengo que tener un arsenal de ideas, instrumentos, equipos, como para rápidamente tratar de encaminar la situación. Sí, yo escribí un artículo en donde, y lo planteé en varios programas, el tema de las monedas secundarias, que cuidado que Claro. estamos a un paso de la emisión de moneda secundaria. Y después de ese artículo, Morales salió y dijo, digo, no creo que lo haya dicho porque me leyó a mí, dijo, cuidado que yo no tengo para pagar el aguinaldo en diciembre. Ahora, yo lo digo porque cuando voy a las comunas de acá, de Santa Fe, de Córdoba, no le alcanza para pagar el aguinaldo. Y me dicen que, bueno, cuando llaman al gobernador, le dicen, mira, no sé quién va a ser presidente y si me va a mandar plata o no. Y automáticamente empiezan las presiones porque no hay plata para pagar el aguinaldo. Y cuidado que los gobernadores que asumieron en la República Argentina ganaron porque tuvieron el apoyo de municipio y comuna, que hoy se le plantan al gobernador y le dicen, che, dame plata, yo laburé para vos para la campaña, ahora tengo que pagar los salarios. Entonces, yo estoy viendo una situación macroeconómica en donde es imposible que la inflación baje. O sea, si la inflación es un fenómeno monetario, acá todas las provincias pasan a estar en déficit, cosa que hace 6 meses atrás no ocurría. La provincia en Argentina tenían superávit y hoy, ya cuando te queda el tramo final para empardar con la próxima cosecha, que supuestamente te va a entrar la plata, este es el periodo de mayor sequía en cuanto a recursos, con lo cual yo ahí veo un verano, bastante complejo. Pero sí. Sumale, Salva, a que la recaudación está cayendo más rápido que la que cae el producto, porque como todos sabemos hay planificación tributaria, fiscal, por parte de muchos contribuyentes que están descontando que va a haber un blanqueo y moratorias, cosa que va a pasar. Entonces, ¿para qué le voy a pagar ahora? Le pago después y me cubro de alguna manera, seguramente con algún mecanismo financiero, descontando la devaluación también. Entonces, todo eso te genera mucho ruido por el lado de la recaudación que se está sintiendo a nivel nacional, provincial y también municipal. Bien. Yo tengo la última de mi parte, pero digamos, hacerla lo más corta que pueda. Digamos, no te quiero demorar. Suponete que gana Massa, ¿cómo queda configurada la oposición? Suponete que gane Milei, ¿cómo queda configurada la oposición a Milei? Bueno, es más fácil pensar lo de Milei, porque sabemos que ahí termina de romperse Juntos por el Cambio, ¿verdad? Macri y sus aliados, incluyendo algunos radicales, ¿eh? Cuidado, no todo el radicalismo está con Massa o neutral. Te pongo un ejemplo que conozco un poquito más, Corrientes. Muchos amigos radicales correntinos están ya tratando de alinearse con Milei, en parte porque es endógeno, digamos. Uno tiene que seguir a su votante y es efectivamente cierto que en el NOA y en el NEA
bueno, Milei hizo grandes elecciones aún en provincias donde nunca fue. ¿Mm? Así es un problema de principal y agente. Vos seguís a tu agente que es tu votante y lo terminás apoyando a Milei por eso. Pero lo cierto es que habría, digamos, una reconfiguración de la oposición. Imagino un peronismo, bueno, liderado tal vez en parte por Massa, pero también por los nuevos emergentes, los gobernadores, que van a quedar en pie, algunos intendentes, seguramente Kicillof, que van a tener que, bueno, sentarse a negociar y al mismo tiempo a confrontar, ¿no? Porque la responsabilidad de gestión te obliga a negociar con el gobierno y la cuestión política te obliga a confrontar. Y por el lado de, bueno, este sector de centro, veremos qué capacidad tiene. Imagino que al comienzo no va a ser demasiado grande, pero debería ir capitalizando el desgaste que va a generar la gestión de Milei, que por supuesto va a tener problemas, como pasa siempre, y me parece que ahí va a poder, en todo caso, en el tiempo, terminar de armar algo, ¿no? En el caso de Massa, la gran pregunta es su propuesta de unidad nacional, hasta qué punto es comprada, no por la sociedad, pues yo veo que sindicatos, la mayoría de los empresarios se van a sentar, organizaciones de la sociedad civil también, porque hay muchos incentivos básicamente monetarios para sentarte ahí, para no perder los privilegios que tenés, o no perderlos rápido por lo menos, pero no sé hasta cuánto la política le va a comprar eso, ¿no? Y veo que, bueno, tal vez un sector del radicalismo, Morales, por ejemplo, tal vez Lustó esté más cercano a un acuerdo, pero veo otros que son más refractarios. Así que esa propuesta de unidad nacional tiene el riesgo de convertirse en algo que no seduce a un sector relevante de la clase política, no por el contenido, sino por, en todo caso, la sospecha de que Massa en el fondo lo que busca es convertirse en un nuevo líder a la Kirchner. Lo que va a tener que convencer más al resto es que él no pretende entronizarse en el poder, que no acá no hay un tigre, tigresa, como antes era pingüino, pingüina, como un proyecto familiar o personal de poder, ¿no? Carlos, la última y cerrá vos. La última, siguiendo con lo que preguntaba Salva, ¿te imaginás un Milei, en el caso eventual de que perdiera, siguiendo en la política como líder de una oposición, o esta alianza con Macri de alguna manera ya también significa que si Milei pierde se queda fuera de todo? No, a ver, yo lo veo a Milei con convicción, con una visión transformacional de mediano y largo plazo. O sea, lo veo en serio convertido en un líder político. No, hay que darle crédito, ¿no? Hace 2 años Milei iniciaba una aventura política, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, entraba a la Cámara de Diputados. Bueno, si uno lo mira de esa perspectiva, su ascenso ha sido extraordinariamente rápido y bueno, está a punto de ser potencialmente presidente de la Nación. Tengo un perro que es masista, no le gusta cuando hablo de Milei y lo van a escuchar. Pero el punto acá es pensarlo en perspectiva, ¿no? Porque para eso Milei no le alcanza con convertirse en un candidato bueno, tiene que convertirse en un líder partidario. Mauricio Macri, yo creo que ha retomado protagonismo. Bueno, veremos si su gestión, digamos, va más allá de esta elección y si tiene vocación para volver a involucrarse en la puja electoral. Podría ser candidato, por ejemplo, en el 2027, podría ser candidato antes en el 2025. Yo creo que esas definiciones van a ser importantes para ver cómo se rearma la oposición. Quedan 3 o 4 dirigentes, me parece, en pie, ¿no? Con proyección en términos de edad. Uno es Larreta, que busca obviamente un protagonismo renovado. El radicalismo tiene nuevos gobernadores que, bueno, veremos hasta qué punto se instalan y se proyectan. Yarlora creo que también quiere jugar a nivel nacional. Hay una generación joven, ¿no? Nacho Torres, en fin. Es interesantísimo. Este proceso electoral todavía nos permitió ver la riqueza y la diversidad de dirigentes, pero esta renovación ha sido importante. Yo creo que hay figuras, por lo menos, para seguir. El peronismo tiene que decidir, por ejemplo, si Kicillof, que no es una figura que viene del peronismo, ni tiene una cultura peronista, se puede convertir en un líder competitivo más allá de la provincia de Buenos Aires. Son todos esos enigmas que únicamente el tiempo nos ayudará a develar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Anotámelo por ahí, por el lado del radicalismo, a Puyaro de Santa Fe, ¿viste? Porque algún día alguien de Santa Fe tiene que llegar, ¿me entendés? Acá nosotros empujamos. No solamente, sí. Puyaro es uno, ojo Rogelio Frigerio de Entre Ríos, está también, obviamente, Alfredo
A ver, uno mira el país, ¿no? Y la verdad que se han consolidado liderazgos en las provincias que son muy interesantes, desde Salta hasta Chubut, vienen surgiendo dirigentes muy, me parece, ¿no? Que saben gestionar, que han logrado afirmarse. Ahí hay cosas para mirar en proyección a futuro. Puyaro es uno de ellos, sin ninguna duda. Cornejo es otro. Sí, que digamos, a ver, Puyaro ganó porque supo armar la unión y presentarse Claro. todos juntos. Iba dividido, perdía, Así es. estaba clarísimo eso. Pero Así bueno, es, tal cual. a mí me parece que en la Argentina este es un matrimonio que se está divorciando y no se dan cuenta que tienen hijos y se van a tener que seguir viendo. Entonces, digamos, Muy bueno. eso es la sensación que tengo en la gente, digamos, se pelea a muerte y el punto es que el 10 de diciembre nos vamos a tener que seguir viendo por los chicos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por el contacto, te dejamos un fuerte abrazo y gracias por la generosidad de estar con nosotros. Abrazo enorme para ambos y un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, Bueno, Sergio, muy gracias. bien.